Hace mucho tiempo un libro no me hacía sentir tan frustrada y por eso tengo que hablarles de ello. El libro es Kim Ji-young, nacida en 1982, de la autora Cho Nam-jo. Hola, aquí hablamos de libros y el día de hoy les quiero hablar de este. Básicamente esta historia nos narra pues la vida de Kim Ji-young, los acontecimientos que suceden en el año 2015 en la historia, cuando ya tiene 32 años, está casada y tiene una hija y empieza a tener estos extraños episodios en los que no actúa como ella misma sino como mujeres de su pasado, o sea, su mamá, una amiga que desapareció. Nadie sabe explicar por qué le está sucediendo esto e igualmente no es la temática principal del libro, es solo el conductor en el que nos lleva la autora a conocer la vida de esta mujer en 5 etapas, que son la infancia, la adolescencia, la época en la universidad y ya como tal la vida de adulta. Ella utiliza estos 5 grandes momentos de la vida de Kim Ji-young para hablarnos de situaciones culturales, situaciones sociales que terminan moldeando quién es ella como tal, como persona y cómo ve el mundo. Esto es muy importante en cuanto a esta novela porque, como ustedes pueden ver los nombres, esta es una novela escrita por una autora surcoreana y en Corea del Sur hay un gran problema respecto a temas como el sexismo, roles sociales, roles familiares, como las situaciones laborales, etcétera. Las estadísticas respecto a cuántas mujeres pueden llegar a trabajar en lo que estudiaron, cuántas mujeres pueden estudiar lo que desean, porque lo que realmente nos muestra es cómo la misma sociedad, cómo las mismas ideas morales, percepciones culturales, etcétera, llegan a poco por poco transgredir la experiencia de ser mujer para Kim Ji-young y que es una experiencia universal para muchas personas. En su infancia se empieza a ver esto desde el trato preferencial que tienen su abuela y sus padres por su hermano menor. La misma autora nos habla de cómo en Corea, más que todo en esta época que es como alrededor de los 80s, se tenía este deseo de tener hijos varones para continuar la línea y cómo esto realmente afectaba a las mujeres, a las madres, cómo afectaba esto a las familias. Asimismo, muestra como ese rol del hombre que tiene que ir a trabajar mientras la mujer es la que realmente sostiene la casa. Y eso es lo que sucede con la mamá de Kim Ji-young, como ella realmente es la que mantiene a la familia a flote y como ella quiere más para sus hijas que lo que ella vive. Ahora, ya en la adolescencia se muestra es el acoso o el bullying que ella sufre con un compañero en su clase, que lo que hace es molestarla. Y como todo el mundo de manera repetida le dice, ay, no, es que él te molesta porque le gustas. Y cómo esa sea una manera correcta para él de actuar, instigándola, molestándola, haciéndola sentir incómoda y que todo el mundo crea que esto es algo correcto de hacer, porque ella misma expresa la incomodidad que siente y pues termina cambiándose de puesto porque están en el mismo puesto juntos. Y eso no solo ocurre ahí, como les digo, también ocurre en la ficción, es algo que es muy normal en las novelas, que me hace pensar también mucho en los K-dramas, las novelas de Corea, que lo admito, a mí también me encantan, pero uno empieza a ver construcciones sociales que son aceptadas como gestos románticos y que realmente no tienen cabeza por ningún lugar. Otra cosa que también me parece muy interesante en cuanto a los uniformes escolares y que yo realmente nunca me puse a pensar porque yo también tuve que utilizar uniforme, como los hombres siempre están más cómodos y como las mujeres siempre tienen que estar usando falditas, que las medias, que tiene que ser debajo de la rodilla, como la misma sociedad a veces llega a estos puntos en los que ni siquiera sabe responder respecto a algo que pueda llegar a suceder por el hecho de obligar a las mujeres a tener que vestirse de cierta manera y poner mayor presión en ellas. Y pues ya en la universidad, tras estar como en un grupo de estudio o algo así, ella se sube al bus y uno de sus compañeros que ella realmente casi ni reconoce trata de acercarse a ella de una manera muy incómoda porque la está persiguiendo. Le toca pedir ayuda a otra señora que está en el bus para que pues el muchacho no trate de acercarse más a ella. Lo que culmina es que la señora la está ayudando y pues no le queda más remedio al muchacho que pues irse. Pero entonces este muchacho reacciona de una manera enojada y creo que literal lo dice, es como que me mirabas con interés y me sonreíste. Y ella es como, no sé en qué momento eso fue una invitación para que él instigara esas ciertas cosas. Y luego es súper frustrante que cuando el papá ya por fin llega, en vez de apoyarla, la critica. Le dice, es que lo tengo que leer. La rabia que me hizo sentir esto. No obstante, ese día Kim Ji-young recibe una fuerte regañina de su padre, que le recriminó que fuera a una academia que quedaba tan lejos, que hablara con cualquiera,
que se pusiera faldas tan cortas, que toda la vida le habían insistido en lo mismo, que tuviera cuidado, que se vistiera bien, que se comportara como era debido, que se preocupara por evitar caminos, horarios e individuos peligrosos, que la culpa la tenía la persona que no había medido el riesgo ni había sabido evitarlo. Y o sea, The woman was too stunned to speak. entiendo cuál es la idea, porque es algo que sigue pasando. Muchas personas le echan la culpa a las víctimas de acoso, pero es que es el papá. Y entiendo que eso es el reflejo de esta misma sociedad que no protege a las mujeres, sino que las ataca. Pero cuando lo leí fue como tan frustrante porque soy muy agradecida de que si me llegara a pasar algo así, mi papá no reaccionaría así, pero no es la realidad para muchas mujeres. Más adelante, cuando empieza a entrar al mundo laboral, también encontramos un poco lo que es el acoso laboral. Asimismo, también nos muestra lo difícil que es conseguir trabajo para las mujeres en esta sociedad. Y eso es otro dato que ella da muy claramente, que es realidad, que la mayoría de los trabajos consideran a los hombres mucho antes de considerar a las mujeres, aunque ellas tengan las mismas calificaciones, las mismas cualidades. Por otro tema que también desarrolla mucho más adelante, el hecho de que las mujeres se considera que generalmente se casarán, serán madres, tendrán hijos, y esto afecta mucho al hecho de que continúen trabajando. En la página 111 la autora nos da este dato. Corea del Sur presenta uno de los más altos índices de techo de cristal en el mundo, lo que lo convierte en uno de los países en los que las mujeres trabajadoras se topan con mayores dificultades. Y esto pues realmente sigue en la conciencia de Kim Ji-young a lo largo del resto de la novela, que ya se desarrolla es su adultez, en donde nos muestran las dos imágenes de la moneda de una mujer surcoreana en el área laboral. Está la que es exitosa, que no tiene hijos, que solo se enfoca en su trabajo y es criticada por esto, mientras que por otro lado las mujeres que quieren tener familias, que se casan, que tienen hijos, generalmente no logran progresar más allá, como muchas, aunque escogen tener licencias de maternidad, terminan renunciando porque la misma sociedad las critica por no cuidar a sus hijos. Y como les digo que sigue siendo una sociedad sumamente patriarcal, se sigue teniendo esta idea de que el hombre es el que debe trabajar, la mujer debe quedarse en casa y cuidar a los hijos. Es un tema muy delicado y que la misma historia nos termina mostrando que tristemente, después de intentarlo por todos los medios, porque Kim Ji-young realmente quiere seguir trabajando, quiere seguir progresando, después de tener a su hija le toca dejar de trabajar porque es la mejor opción para ella, pero se ve como rompimiento entre quién es ella y quién termina siendo después de que tiene que dejar todo lo que es ella para quedarse y ser la madre. Entonces todos estos relatos a lo largo de la vida de ella nos van demostrando por qué ocurre lo que yo llamo es el quiebre en la persona que ella es. Sucede que ella está con su hija, está sufriendo de depresión postparto, que es algo que sucede a muchas mujeres, y decide ir a un café a tomarse un café. Pagué 1.500 wones por ese café y esos tipos lo sabían porque estaban tomando lo mismo. Es que no tengo derecho siquiera a tomar un café a ese precio y aunque costara 1.000.000 de wones es asunto mío cómo gasto el dinero que gana mi marido. Yo no te he robado el dinero, he tenido una hija aguantando unos dolores que casi me matan y he renunciado a mi vida, a mi trabajo, a mi sueño y a mí misma para cuidarla y eso me convierte en una parásita. ¿Qué debo hacer? Después de esto es cuando empiezan a suceder pues los episodios. Y es muy interesante ya en este punto, que ya es casi el final, cómo describen la manera en la que ella actúa en específico. Unas veces actuaba como una persona que seguía con vida, otras como una persona ya fallecida. Pero la persona por la que se hacía pasar era todas las veces una mujer a la que conocía. No parecía estar bromeando ni fingiendo. Realmente era esa persona. Una parte de ella realmente muere en el momento en el que ella tiene que renunciar a su trabajo. Entonces entiendo el trauma realmente que está sufriendo. Hay una parte de ella que ella sabe que murió, esa parte de ella que deseaba salir adelante en su carrera profesional, sabe lo difícil que sería poder conseguirlo. Y por otra parte, pues dicen como una persona viuda porque obviamente hay momentos en su vida que siguen siendo hermosos. Para ella ser madre no le ha quitado el hecho de ser mujer, pero sí se ha quebrado como tal el concepto de todo y por eso empieza ella a reconocerse en mujeres que ella haya visto como su mamá, como su amiga. La historia termina de hecho con la perspectiva del doctor de Kim Ji-young, ¿no? Y como pues se ve que ha tenido un
un poco de progreso, pero que él es muy consciente de todo esto que le ha sucedido a ella en su cabeza respecto a todas las vivencias que ha tenido en su vida. De hecho, lo compara con lo que le sucedió a su esposa, que era una mujer muy exitosa en su trabajo. Después de tener hijos, tuvo que dejar de trabajar y piensa esto de su mujer debido a que una asistente que tenían terminó renunciando porque pues decidió quedarse con su bebé. Y uno de los últimos comentarios en la historia es como el doctor mismo piensa que no es buena idea contratar a mujeres porque siempre van a terminar renunciando, lo que resulta súper triste y frustrante al final, pero creo que realmente da la punta al clavo. Y también para tener en cuenta, si lo quieren leer, este libro fue publicado en 2016. Para este momento se seguía hablando mucho del debate en Corea del Sur respecto pues a la desigualdad de género. Sin embargo, esto sigue siendo un problema en la actualidad en Corea. Me puse a investigar y de hecho el año pasado, en el 2022, el nuevo presidente no logré comprender muy bien si eliminó o no logró eliminar el Ministerio de Igualdad y Familia para solo enfocarlo en familia. También hablan mucho respecto a eliminar también espacios seguros para las mujeres, como espacios de parqueo más cerca de los lugares debido a unos incidentes que de hecho pasaron en el 2016, un asesinato que sucedió, no recuerdo muy bien, pero aquí les pondré, que también desencadenó pues esta serie de movimientos feministas y pues está peor ahorita con estas ideas que el presidente ha tenido respecto a la eliminación de esto. Y es muy impactante porque en uno de los documentos que leí, en donde el presidente confirma que las mujeres de Corea del Sur ya no sufren de desigualdad de género y que se está haciendo un mal uso del feminismo para crear conflicto de género. Y esto pues obviamente está totalmente alejado de la realidad. Las estadísticas y el acoso, aunque sí se han disminuido mucho en los años, sigue muy presente. Y pues realmente les recomiendo este libro. Es supremamente corto, muy interesante, se lee rápido, son 157 páginas, pero realmente creo que da una perspectiva muy interesante respecto a la experiencia de ser mujer, bueno, en Corea del Sur, pero también como tal de la experiencia de ser mujer, que creo que aprecio mucho y muchos apreciarían. Y rápidamente, antes de terminar este video, también quiero hablar un poco de lo que es los K-dramas, como la perspectiva que tiene las mujeres. Y creo que la próxima vez que yo vea o ustedes vean un K-drama, sería bueno tener esto en cuenta, tomárselo con una pizca de sal y juzgar un poco más la novela. Y de pronto no idealizar tanto estas culturas y estas sociedades que a veces idealizamos mucho. Ojalá les haya gustado el video. Si tienen alguna sugerencia, no duden en decirme. Y también algo que nunca digo, pero quiero decirles ahorita, es que también tengo un Goodreads. Allí pues lo que hago es hablar de los libros que he leído antes, por si tienen interés en eso. Y también podemos ser amigos allí para yo saber qué intereses tienen ustedes, de pronto ver uno que otro libro que me quiera leer. Y ya sin nada más que decirles, espero que nunca dejen de leer. Leer es algo maravilloso, que puede ser frustrante, pero también es muy enriquecedor. Y sin nada más, nos vemos en un próximo video. Adiós.